¿Por qué es un error dejar los detalles de la iluminación de una casa al final de la obra? Bueno, esta es una pregunta clave y a mí me encantaría que la gente entienda que, Cami, contanos, ¿y cuáles son las tendencias para iluminación este año? mirá, hace unos años se usaban lámparas fuera de escala, AR111, lámparas grandes, ahora la tendencia es Cami, ¿cuál es la pregunta que más te hacen al momento de empezar con un proyecto de iluminación? Cami, ¿muere una luz de jardín cuando? iluminar las plantas con verde. Cami, ¿por qué muchas casas no logran la escena amanecer o atardecer que sus dueños imaginaron? Pues esa es una pregunta que me hacen un montón y la respuesta es muy simple. Camila Giuliani es diseñadora especializada en iluminación arquitectónica de interior. Genera contenido de sus cuentas de Instagram y TikTok, fly.iluminación, en donde comunica la importancia del diseño de la iluminación desde obra, antes de la finalización del proyecto. Hoy tenemos el gusto de conversar con Camila y compartir su visión contemporánea, práctica y súper alineada a la de las casas inteligentes. Bueno, Cami, es un gusto compartir hoy esta charla con vos. Muchas gracias por tu tiempo. Hola Guille, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, Cami, contanos, ¿cómo llegaste al diseño de iluminación? ¿Cómo es tu camino hasta donde estás hoy? Bueno, mira, yo soy diseñadora de interiores, me recibí de diseñadora y cuando empecé a trabajar me di cuenta que me faltaba aprender un poco sobre un factor que para mí es clave, que es la iluminación, Ujú. que te puede cambiar muchísimo el diseño. Podés tener muebles lindos, un espacio bien diseñado, que si hay mala iluminación, yo sentía que nada se lucía. Por eso hice un posgrado en diseño de iluminación y hoy en día me estoy dedicando full a hacer proyectos de iluminación. Porque vos venís del mundo del diseño de interiores. Claro, yo me recibí como diseñadora de interiores en principio. Y fue la práctica lo que me hizo ver que me faltaba esto de entender un poco más la iluminación, que es un mundo aparte, la verdad. ¿Y cómo empezaste por ahí? ¿Cómo encontraste en qué te tenías que capacitar? ¿Es algo que ya está, hay un patrón que seguir o vos fuiste encontrando tu camino en la medida que fuiste haciendo? No, mira, me parecía que me faltaba lo de la iluminación, entonces me puse a buscar cursos específicos Ujú. de iluminación. Entonces hice un posgrado intensivo que era full iluminación, programas de cálculos lumínicos, em, nada, iluminación en todos los ámbitos, museos, oficinas, casas. Entonces estudié eso y después uno va aprendiendo también, obviamente, con la práctica y charlando con los clientes y viendo necesidades, dinámica de trabajo. Y encontraste tu camino en el diseño de proyectos de iluminación para casas. ¿Por algún motivo en particular fuiste hacia ese lado, en lugar de ir hacia ambientes, espacios comerciales? ¿Qué te llamó la atención más en particularmente de las casas? Mira, la verdad es que como soy diseñadora de interiores, se me fue dando un poco así, que quizás empezaba haciendo el diseño y comentaba esto de la iluminación, a los clientes les interesaba, Ujú. entonces terminaba haciendo iluminación de los diseños de interiores que yo hacía. Y también en el camino hice muchos proyectos comerciales, peluquerías, supermercados, porque realmente también esto de que la gente va dándose cuenta de que la iluminación es importantísima en un comercio, por ejemplo, para aumentar las ventas, para influir en la experiencia del usuario al momento de la compra. También estoy por el camino de mostrarme un poco en las redes sociales, que la gente me Ujú. conozca, entienda el valor y hacer un poco de otros proyectos también, que no sean solo casas. Sí, así nos conocimos por las redes. Sí. Me pareció muy interesante cómo planteás y cómo comunicás los proyectos en los que trabajás. Pero, digamos, principalmente había visto proyectos de casas. No sabía que también habías hecho locales comerciales y como decís, sí, efectivamente, para la parte comercial, la iluminación es clave para guiar al cliente dentro del comercio. Exacto, es clave para jerarquizar espacios y Mm. también para que se luzca más la mercadería. Hay, por ejemplo, locales que me tocó iluminar, locales de comidas. Ujú. Hay distintos recursos que podemos usar con la iluminación para que la comida se vea más sabrosa, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, la experiencia del usuario cambia mucho. Si vos querés, depende de lo que vos quieras, pero si vos querés que la persona se quede en tu tienda y recorra y viene a los productos y los productos le tienten, esto se puede lograr con la iluminación. No sabía que también hacías proyectos comerciales, pero bueno, tiene mucho sentido por el impacto que tiene dentro de un local guiar un cliente, ¿no? Hacia determinados, o destacar dentro de un local, inclusive determinadas partes o piezas que querés destacar por sobre el resto con la iluminación. Exacto, además me pasa muchas veces que el cliente me pide, el dueño del comercio me pide que la gente se quede más tiempo en el Mm. local. Porque quizás generalmente en los locales se pone una iluminación muy fría, plana. Eso te Entonces, iba a decir, me pide- tiene que ver con hacerlo sí, sentir bien al cliente, ¿no? Pasa lo mismo en las casas, ¿no? Tenés el mismo exacto. punto en las casas. Por ahí
tenés el mismo living iluminado de distintas maneras y en uno te dan ganas de quedarte y en otro no. Exacto, sí, igual lo mismo de cuando vas a comer afuera, a un restaurante, un bar, Mm, tenés que hacer que la persona se quiera quedar. Y en los locales comerciales impactan las ventas, está mm, comprobado, sí. con estudios que influye que si vos haces que la persona se sienta bien, que el espacio sea agradable, que pueda hacer un recorrido por la tienda con calma, elegir los productos, que los productos te tienten, que estén iluminados con una luz puntual, que se vean realzan los colores, Ujú. si es comida que se vea más sabrosa. Entonces hay toda una estrategia también con la iluminación detrás de los locales comerciales, que a mí me interesa un montón, y esos proyectos me encantan también. Súper interesante, súper interesante. Bueno, mira, ahora que lo trajiste, el tema acá sobre la mesa, nosotros, como sabes, en Activa Space hacemos diseño de proyectos de domótica desde obra. Y Sí. siempre que hablamos con los clientes, uno de los puntos más importantes con los que sueña en su futura casa tiene que ver con generar ambiente, generar situaciones, escenas, ¿no? Atardeceres, anocheceres, amaneceres, especialmente en espacios comunes como livings, ¿no? Galerías. Veo que mucha gente sueña, imagina que cuando está durante el proceso de construcción de su casa, cómo va a querer que ese espacio sea. Lo puede soñar, pero muchas veces no lo puede aterrizar en detalles y materializarlo, ¿no? Para que esta imagen que tengo en mi cabeza del atardecer sentado en la galería mirando mi jardín tenga estas características, o en mi living una noche con amigos tenga estas características que son las que yo imagino y sueño en mi cabeza. ¿Cómo materializo esto? Y muchas veces creo que lo ven, sobre todo el cliente final, ¿no? No los profesionales que lo acompañan, pero el cliente final desde el punto de vista de, bueno, cómo le agrego tecnología a la iluminación para hacer esto. Podemos ver que hay en el medio un espacio que tiene que ver con el diseño de esas luminarias, la elección de esas luminarias, características de las luces, para que después la tecnología, la domótica pueda acompañar a eso y realmente lograr esa escena que el cliente está soñando en su cabeza, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en materializar y aterrizar ese segmento, digamos, del proyecto que tiene que ver entre lo que el cliente sueña y los materiales de la realidad que lo van a permitir hacer? Bueno, pero tocaste un punto muy importante que es que la iluminación, tanto la iluminación como la domótica, deberían ser idealmente planteadas desde cero. Mm, Porque me pasa mucho también que la gente le da prioridad a la construcción, a los muebles, a todo, le queda una casa divina y a lo último quiere plantear la iluminación y generalmente es tarde. Entonces es algo que se tiene que plantear desde cero, tanto la iluminación como la domótica, que es lo que haces vos, que está buenísimo en conjunto para crear estas escenas que el cliente quiere entender qué personas habitan los espacios, cómo mm. viven, si les gusta juntarse con amigos, si les gusta cocinar, si trabajan desde casa. Y en base a eso, uno va diseñando las escenas para que después, una vez que esté terminada la casa, lo puedan vivir como ellos quieren. Y esto se logra con control de la iluminación, Mm. con escenas luminarias con las de luz cálido, dimerizables, con capas, que esto quiere decir que la iluminación no sea todo igual, sino que haya capas para lograr esto que vos decís, estas sensaciones agradables, Eso está sensación bien interesante. del atardecer. Sí, lo veo, lo vi en tus redes, el hecho de este juego de luces y sombras que mencionás. Exacto, sí, sí, este juego de luces y sombras que lo que te permite es destacar lo que querés Mm, destacar y dejar oscuras, porque la iluminación no se luce sin las sombras, eso es lo que yo trato de comunicar muchas veces, que ujú. es importante poner capas, que es lo que después te va a dar esa experiencia de calidez cuando vos estás en un lugar y te querés quedar. Bueno, y eso es Profundidad, todo ¿no? lo que... Profundidad. Profundidad, sí, como un clima más escenográfico, por así decirlo. Súper interesante. Y contanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo se materializa? Yo soy un cliente, ponele, y tengo el Sí. proyecto, estoy en proyecto de mi casa, ¿no? Y sí, visualizo cómo voy a querer un atardecer en mi galería. ¿Cómo lo materializo con vos? ¿Cómo empieza el proceso? Bueno, te contacto, por supuesto. ¿Y cómo es? Contanos un poco más en detalles, si yo fuese un cliente, a ver cómo sería este proceso. Bueno, por ejemplo, ahora estoy diseñando un proyecto, te pongo un ejemplo, de un Ujú, cliente que le gusta mucho cocinar y le ujú, gusta mucho sentarse en el balcón y ver el atardecer. Entonces, esas son las dos cosas que él más me pidió que quisiera después disfrutar de su casa. ujú. Entonces hicimos una iluminación general en cocina por un lado y por el otro solamente prendemos luces en la isla para que él pueda cocinar y que tenga confort visual, buena iluminación. Y después a su vez la idea es generar escenas en donde él pueda tener la luz de la cocina prendida, que él directamente mira hacia el balcón y en el fondo del balcón él pueda ver una lámpara de pie inalámbrica de exterior prendida
y pueda ver el atardecer y tenga todo este tipo de iluminación que le acompaña a las actividades que él disfruta hacer. Si vos me decís, no sé, me gusta juntarme con mis amigos, bueno, yo voy a pensar, qué sé yo, un riel magnético quizás con una mesa en donde vos puedas tener spots direccionables que te iluminen la mesa y vos puedas juntarte con tus amigos y dimerizar, lamparitas inalámbricas para ponerla picada y tener iluminación de soporte. Que están buenísimas, Entonces son está súper buenísimo. cómodas. ¿Pero en qué te basas? ¿Te basas en renders del proyecto, imágenes, y al cliente le decís, bueno, este es el dispositivo que te recomiendo usar, la luminaria? ¿Cómo es esa parte? Bueno, claro, la selección de luminarias las hago yo, después Ah, se ok. las muestro al cliente, pero es algo un poquito más técnico porque yo dentro de la luminaria miro un montón de cosas, Ujú. la uniformidad, el índice de reproducción cromática, Claro, no es la que le decís temperatura comprar de... un spot, o sea, le decís este spot. No, tenés que comprar este spot, esta marca, con este ángulo de apertura, con Perfecto. este grados Kelvin, que es el tipo de color que va a tener. Ujú. Si, por ejemplo, necesitamos que se reproduzcan bien los colores con un índice de reproducción cromática alto. Bueno, la selección de luminarias la hago yo, presento una planilla con cada una de las luminarias, se las ubico en el plano para que el cliente sepa exactamente dónde van, le muestro foto de la luminaria. Tengo varias reuniones con el cliente para que él pueda ver lo máximo posible cómo va a ser el proyecto y qué luces eligen. Perfecto. ¿Y te tocó clientes, por ejemplo, que quieren destacar cuadros o determinadas obras de arte dentro de su casa con alguna iluminación particular? ¿Has hecho ese tipo de proyectos? Sí, de hecho hice un proyecto hace unos años que el cliente quería que la casa sea toda inteligente. Ujú. Y pensamos, él valora mucho el arte, entonces pensamos una escena solamente que quede toda la casa oscura y solamente se prendían las obras de arte. Buenísimo, Cuadros, esculturas, buenísimo. un parlante con música. Y nada, eso quedó buenísimo. Y además lo que a mí me gusta hacer es ponerme en el lugar del cliente y caminar la obra y decir, bueno, a ver, si estoy sentada acá, ¿qué veo? Esa pared, bueno, allá puedo poner un cuadro y prenderle una luz. Si estoy sentada mirando para allá, ¿qué veo? Entonces voy como moviéndome dentro de la casa y pensando en qué va a ver la persona que está sentada en la mesa en cada ubicación. Buenísimo. En base a eso pongo los objetos y la iluminación. Sí. Mira, nos pasó que en algunos proyectos, cuando llegamos a la parte del diseño, de la domótica, de la iluminación, el cliente todavía no tenía definido bien la cantidad de efectos que quería dimerizar o conmutar, ¿no? Y que eso Ujú, tiene directamente que ver con la posibilidad futura de generar las escenas de iluminación que el cliente sueña en su cabeza, ¿no? ujú. Entonces, se me ocurre, contando dentro del equipo de proyecto con una diseñadora de iluminación como vos, esto quedaría resuelto en esa instancia, porque vos sería la responsable de aterrizar esas escenas que el cliente imagina en detalles al nivel, bueno, circuitos que van a ser conmutados, circuitos que van a ser dimerizados, ¿correcto? Sí, exacto. A mí me gusta hablar también con el cliente y plantear distintas escenas Ujú. y en base a eso armarlas. Yo las armo en el plano, armo los circuitos y cada una de las escenas. Para mí también la iluminación es pensar inteligentemente qué queremos, eh, qué luminarias queremos relacionar. No es cuestión de dimerizar toda la casa y de hacer 500 escenas que después una persona cuando la está viviendo le resulta También, más ¿no? una frustración. Sí. Sí, que una linda experiencia. Entonces, para mí es importante elegir algunas escenas de acuerdo a cómo viven las personas, armar los circuitos en el plano y que el cliente ya sepa de entrada cómo van a ser los distintos tipos de Que hace iluminación. un gasto más eficiente del dinero, digamos, porque como decís vos, por ahí, por cuidarme o por no pensarlo en este momento, digo, bueno, que sea todo dimerizable y eso cambia los costos, ¿no? Es un Obviamente, ahorro. entonces Sí, tenés un ahorro, sí. Y también, como decís vos, tampoco está bueno desplegar servicios en la casa que no vas a usar, ¿no? Lo ideal es realmente, en un uso mucho más eficiente del dinero, diseñar lo que realmente querés, ¿no? Pero bueno, ahí está justamente, creo yo, el valor en hacer al inicio un buen planeamiento desde la obra y dedicar el tiempo suficiente en ese momento para después generar ahorro, digamos, y una buena experiencia de usuario. sí, es que plantear la iluminación desde el principio, para mí te evita errores a futuro y Ujú, te ahorra dinero al final porque sí, después te encontrás con 500 bocas en el techo, iluminación genérica y no te convence y te pones a cambiar y te pones a romper y no pensaste dónde dejar los transformadores y no pensaste te nada de pones a hacer, parchar, entonces o sea, te pones sí, en modo en parche y eso sí, termina la siendo verdad siempre que más caro. termina siendo más caro, la verdad que sí. Y con una experiencia que no te deja satisfecho nunca, ¿no? Ahora, Cami, ¿cómo ves vos, cómo vivís vos el impacto de la domótica en tu área? ¿Cómo interactúas con la domótica
en estos momentos en el diseño de la iluminación donde estás pensando en la generación de escenas, de climas, de situaciones en las casas? Para mí la domótica es clave y facilita mucho la vida de las personas. Estamos en una época en donde se le da mucha importancia al wellness, al bienestar. Vivimos todos hiperconectados, ansiosos. Entonces me parece que la domótica es una posibilidad de generar bienestar para tu casa. No es solo una cuestión de confort ni de diseño, sino que es una cuestión de bienestar, me parece a mí, ya tener como diseñados algunos espacios para quizás cuando llegas de tu casa súper cansado, con una sola tecla, que la iluminación se amolde a vos y relajarte. Antes de irte a dormir, también tener una iluminación pensada para bajar revoluciones. Me parece que es una cuestión que se fusiona espectacular con la iluminación y Total. con el sonido y con otras cosas, lo que también influye mucho en el bienestar de la gente. Total, total. Sí, qué punto que tocaste, ¿no? También la iluminación y el sonido de las casas. Sí, ahí coincidimos completamente. Y cada vez más va a ser así, creo yo, con la llegada de la inteligencia artificial y la posibilidad de que la casa se vaya adaptando, digamos, en función de tu estado de ánimo, si querés. Sí. Es súper necesario que que la casa tenga la capacidad de adaptarse, ¿no? Si no, digamos, por más inteligencia artificial que tengamos y servicios avanzados, si la casa no tiene actuadores y la posibilidad de cambiar temperatura de color, de mimetizar luces, digamos, no hay mucho que vaya a poder hacer la tecnología en ese sentido. No, ni hablar, es cierto, tiene que estar todo planteado desde cero y tenés que tener todos los recursos y armado para ese momento donde vos necesitas de la Ujú. domótica y que la iluminación se adapte a vos, obviamente tiene que haber todo un planeamiento detrás. Cami, ¿por qué muchas casas no logran la escena amanecer o atardecer que sus dueños imaginaron? Pues esa es una pregunta que me hacen un montón y la respuesta es muy simple, que tenés que planear desde cero. Y además porque usan iluminación muy general y para lograr estas escenas de amanecer o de atardecer y de las experiencias que la gente va a tener en su casa es importante una iluminación en capas. ¿Por qué es un error dejar los detalles de la iluminación de una casa al final de la obra? Bueno, esta es una pregunta clave y a mí me encantaría que la gente entienda que la iluminación se debería plantear desde el inicio, desde cero, porque te evitas errores, te evitas parches, te evitas gasto de dinero innecesario. Entonces es importantísimo definir cómo querés vivir vos la casa y plantear la iluminación de cero para que todas las escenas que vos te imaginás sucedan después. Porque es lo que te va a permitir después lograr la escena que imaginaste en tu cabeza, ¿no? Exacto, y no usar siempre iluminación general, Mm, no tener mil bocas cuando mirás hacia arriba en los techos, sino que mm, tener iluminación inteligente, ujú. pensada, destacando realmente lo que querés destacar de tu casa y no toda una iluminación por igual. Entonces, todo esto se logra planteando la iluminación de cero, con los planos, en obra. Cami, en una casa inteligente ideal, ¿cuánta iluminación automatizada es suficiente y cuánto es una exageración? Y para mí la iluminación suficiente es la necesaria. Y la exageración es la que te hace después frustrarte, renegar con el uso Mm, de la domótica, apretar muchos mm. botones. La iluminación automatizada debería darte bienestar, confort, que sea algo simple y que se adapte a vos. No que sea un agregado en tu casa, sino que se adapte a tu rutina. ¿Y te pasa mucho que durante el proceso de proyecto con clientes asocian las escenas con la domótica? ¿Hoy vos ves a los clientes más informados pidiendo tecnología en sus casas? Sí, sí, me parece que los clientes cada vez quieren más este recurso de las casas inteligentes, de llegar a sus casas y ya tener las escenas programadas, Mm. quizás se bajen las cortinas, se prenda un parlante. Me parece que la gente que invierte en diseño de iluminación está súper interesado y lo relaciona directamente con la domótica y esto de facilitarles la diaria, ¿no? Y ya que estamos hablando de domótica e iluminación, contanos, ¿cuáles son los casos de uso de sensores de domótica para interactuar con la iluminación en los que hayas tenido experiencia en tus proyectos? Mira, por ejemplo, he puesto sensores en escaleras, donde quizás vos bajás en la noche a buscarte un Mm, vaso de agua a la cocina y se prenden solas los apliques de pared que iluminan los escalones. Por ejemplo, yo suelo poner mucho en baños, bajo mesada, una tira de LED bien cálida, por si vas de noche a la madrugada eso está y abrís la buenísimo. puerta. Eso está buenísimo porque no tenés la luz, viste, cuando estás dormido, que vas al baño, Re. prendés la luz y te encandila y te quema la cabeza. Te despierta, te Entonces, despierta. Cami, esto que mencionabas me parece súper interesante. Tiene que ver con el ciclo circadiano, ¿no? Esto de que la casa, la luz de la casa, la iluminación se ajuste
para que de noche, cuando uno se mueve dentro de la casa, no te despierten, sino que te induzca el sueño de alguna manera. Claro, ya que mencionas el ciclo circadiano, es importantísimo, en este caso es importantísima la iluminación, porque para los que no saben, el ciclo circadiano es un reloj interno que te va regulando y te va avisando cuando, le avisa al cuerpo cuando es de día, cuando tiene que estar activo, cuando es de noche, cuando se tiene que relajar. Entonces, la iluminación y el control de la iluminación cumplen un factor clave en esto. Porque si vos de repente tenés en tu casa iluminación fría antes de ir a dormir, el cuerpo entiende que tiene que estar activo, no se logra relajar antes de acostarse. Entonces, se pueden lograr, volviendo al wellness y al bienestar que hablamos antes, me parece clave tener en cuenta este tipo de cosas, iluminación cálida para ir a dormir, luces bajas, que con la inteligencia y la domótica se puedan quizás bajar los niveles de iluminación en la noche, y todo esto pensado siempre para el bienestar de las personas. Total. Hay un servicio que a mí me encanta de domótica que es que durante el día la iluminación de ciertos ambientes, como por ejemplo un baño, ¿no? Que se siente con una tecla, durante el día se encienda al 100% esa luz, pero que si la prendés a las 3 de la mañana, se encienda al 15%, ¿no? Entonces va en la línea de esto que decías vos. En tu caso vos pusiste una luminaria dedicada, baja, ¿no? Que también está buenísimo, pero digo, en los casos en donde o no aplique o no sea eso del gusto del cliente, lo que sea, está esta posibilidad de este ajuste dinámico que te lo da justamente la domótica. El no tener una tecla, digamos, tradicional para encender y apagar una luz, sino un servicio que ajusta la intensidad de la luz en función del momento del día en donde presionas la tecla. Eso me parece, es un servicio que a mí me encanta. A mí también, y además, por ejemplo, se me ocurre en dormitorios, puedes tener una iluminación para todo el día y que luego a las 7 de la tarde, cuando llega el atardecer, no solamente que la luz baje la intensidad, sino que se vuelva un poco más cálida o más rojiza, Sí. que se asemeje un poco más al atardecer. Entonces eso te va ayudando también a que el cuerpo produzca melatonina y descansar mejor, y por Te va ende tener acompañando. Te va acompañando sí, tu casa durante el día. a los ciclos de día. Exacto. Cami, en proyectos que hayas hecho con domótica, ¿cuáles fueron los que te resultaron más llamativos? Por ejemplo, me acuerdo de un cliente que quería una escena, él disfrutaba mucho de juntarse con amigos y se hizo en la segunda planta un bar con bebidas y un parlante en la pared y unos sillones súper cómodos. Entonces se armó las escenas con domótica para esto. Entonces decía escena amigos, tocaba y se prendía la música y se Buenísimo. prendían las luces del bar. Y él disfrutaba de eso y él me decía, yo disfruto, tipo 2 veces por semana vienen mis amigos acá a tomar algo, entonces bueno, hagamos una escena amigos. Y Buenísimo. estuvo buenísimo. Cami, contanos, ¿y cuáles son las tendencias para iluminación este año? Mirá, hace unos años se usaban lámparas fuera de escala, AR111, lámparas grandes. Ahora la tendencia es todo lo micro. Luminarias cada vez más chicas, Lo estamos que viendo. no se vean, casi que pasen desapercibidas, Sí. con buena intensidad lumínica y eficiencia. O sea, la misma intensidad lumínica que una luminaria grande, nada más que súper pequeña, escondidas en cielos rasos. La idea es que los techos se vean limpios, que te den confort visual. Este año estuve en una feria de iluminación en Milán, donde hablaban mucho acerca de eso. La iluminación indirecta también está mucho en auge este año. Hay espacios, he visto espacios que ni siquiera tienen una boca en el techo, alimentan solo de iluminación indirecta y queda buenísimo. Buenísimo. Dependiendo del espacio. Claro. O bueno, yo diría que lo micro, alto poder lumínico, luminarias con antideslumbramiento, que no mires y no te encandilen. ¿Cómo Todo es eso? apuntado hacia el confort. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de la luminaria con anti-encandilamiento? Y eso son lámparas recedidas, es un poco más técnico, la iluminación está como un poco hacia adentro, entonces vos mirás hacia arriba y no te da la luz directamente en la cara. No te O sea, es encandila, como una luz indirecta diseñada en la luminaria. Sí, es directa, porque va hacia abajo, pero no te encandila. No, mira. O sea, se empiezan a cuidar mucho de estas cosas para permitir el bienestar de las personas, como hablamos antes. Lámparas con anti-encandilamiento, con buena potencia lumínica, muy pequeñas. Sí, bueno, ¿sabes qué? Eso que comentás lo estamos viendo en obra. A mí me llamó la atención ver varios cielos rasos y me llamó la atención ver en obra la preinstalación en cielos rasos y son de, no sé, un par de centímetros las perforaciones para colocar luego las luces PIN, digamos. Las empecé a ver finales del año pasado hacia esta parte, me llamó la atención eso. Y son luces de una potencia increíble.
increíble. Yo ahora estoy poniendo en una cocina luminarias que tienen 4 centímetros de diámetro. Sí, Y en el impresionante. living los rieles tienen 1 centímetro, medio centímetro. Sí. Se amoldan muy bien en la arquitectura las luminarias que salieron ahora últimamente. Y otra tendencia es las casas inteligentes, sin dudas. Ujú. Parece que va todo, lo que se viene los próximos años son casas inteligentes y mucho confort. Sí, definitivamente. ¿Hay algún mito sobre la iluminación que quieras romper definitivamente? Que la iluminación no es importante o dejar la iluminación para último momento. Me pasa un montón de veces que me encuentro con obras en donde dejan la iluminación para el final y me dicen, bueno, che, mira, me sobró este presupuesto, resolveme algo con esto que dejamos para el final para la iluminación. Compré unos foquitos y bueno, total. Fíjate qué haces con esto. Ponemos todo lo mismo y ya está bien, es luz. Ujú. Y quizás vas a las casas y tienen, no sé, una alfombra o un sillón carísimo y los mejores muebles y dejaron para lo último un presupuesto muy chico porque les sobró para poner focos. Y bueno, eso me encantaría que romperlo y que la gente empiece a pensarlo desde un inicio, la iluminación como algo mucho más importante de lo que se imaginan. Que yo creo que va a ser natural en la medida que se empiece a conocer todas las posibilidades que te da y las necesidades y la importancia de hacer el diseño de obra y cómo después te queda la casa, ¿no? Básicamente, la posibilidad que te da haberlo pensado desde un inicio para poder vivir esa casa como uno la soñó. Exacto, sí, ni hablar. Imaginarse cómo te va a quedar la casa si vos pensás la domótica y la iluminación desde un Mm. inicio. Y todas las escenas que puedes tener y el bienestar que puedes tener cuando la vivas. Cami, ¿te pasó en algún proyecto que, aunque el cliente, por supuesto, que quería mejorar la iluminación y por eso te contrató, obtuvo como resultado un resultado inesperado como parte del servicio? Mira, se me ocurre, es algo que cuento bastante seguido, que una experiencia en un supermercado que fue muy notorio el cambio, que me llamaron porque en la zona de verdulería, carnicería y bebidas. Bueno, las comidas se veían poco sabrosas. Entonces Ujú. ellos querían como resaltar los colores y que la gente se tiente más cuando vaya a comprar. Ujú. Bueno, haciendo este proyecto yo también investigué mucho acerca de la iluminación en comercios y ahí vi que está comprobado que la buena iluminación mejora las ventas, que es un poco lo que charlamos antes. Y lo que hice acá es sacar toda la iluminación genérica y fría que tenían, típico de supermercado, Mm. y dirigir haces de luz con luz cálida sobre los productos. Y es impresionante cómo cambió el color ya de los productos cuando lo ves de lejos. Los tonos de las manzanas, de las frutas, en la carnicería lo mismo, las carnes se veían súper apagadas, hasta oscuras. Con una buena iluminación se resaltaron los colores, se empezaron a ver más sabrosas, rojas. Más La zona de apetecible toda la mercadería. Sí, sin ni hablar. Y en la pescadería pasó lo mismo porque pusimos iluminación fría sobre los hielos. Entonces, como que la zona de pescadería, solamente con cambiarle la iluminación, empezaba a ver más fresca el Mm. producto. Nada, y esto te cambia todo la experiencia del Total. usuario. Me acuerdo de este proyecto como algo que sí fue un cambio muy grande. Cami, ¿tenés unos consejos prácticos para quienes estén por construir o reformar sus casas? Yo les diría que opten por la iluminación cálida, les diría que muchas veces menos es más, Ujú. iluminen realmente lo que quieren destacar, que no llenen su casa de iluminación de iluminar por iluminar, Ujú. que utilicen el recurso de la iluminación indirecta, que dejen planeados gargantas para luego poner tiras de LED con Mm. iluminación indirecta. Si es iluminación de jardines, iluminación cálida, nunca iluminación verde, por favor, en los árboles o en las flores que quedan todas las plantas después del mismo color y no se Sí. luce nada. Y lo más importante para mí es iluminación en capas. No iluminación por igual, sino distintos tipos de iluminación. Embutidos de techo, apliques de pared, embutidos de piso. Jugar con distintos tipos de iluminación te va a dar la magia del espacio después. Cami, muere una luz de jardín cuando Iluminas las plantas con verde. Que se ven todas iguales, que todas las flores de colores hermosas que pusiste se ven todas verdes después a la noche. muere una tilaret cuando Cuando no pensás en difusor y se ven todos los puntitos de la LED, muere una luminaria de oficina cuando cuando mirás para arriba te encandila y te da dolor de cabeza las 8 horas de trabajo. la antigua luz de tubo que te mataba. Sí, que te Llegabas a mata, tu te casa y te tenías que ir a titila, dormir. titila, estás trabajando y titila. Cami, ¿cuál es la pregunta que más te hacen al momento de empezar con un proyecto de iluminación? Sin dudas me preguntan mucho acerca de ¿se va a iluminar bien? Esta es la pregunta más recurrente. ¿Va a iluminar bien? ¿Es suficiente luz? Los clientes quieren poner mucha iluminación y hay veces que menos es más.
que Ujú. menos luz, destacando lo más importante. Siempre digo lo mismo, adaptándonos a lo que hay en la casa y no poniendo luz por poner. Claro. Sobre todo en esto que decís vos del juego de luces y sombras, a lo que uno también se tiene que acostumbrar, ¿no? A pensar que se van a destacar determinados componentes de la casa dentro del espacio. Algunos van a estar más iluminados y otros menos, ¿no? En este juego de profundidades que no se logra con una iluminación Una completa. iluminación chata. Exacto, como se achata, se pone todo en un plano, ¿no? Exacto. Sí, es lo que hace más interesante a los espacios y la iluminación un poco más escenográfica y la Exacto. experiencia después dentro de los espacios es esto de la iluminación en capas. Cami, ¿es caro hacer un proyecto de iluminación para una casa? Mira, si vos querés lograr un objetivo en tu casa y de repente tu casa está súper bien diseñada y la iluminación te la imaginaste de una manera y no la pensaste como una inversión en un inicio, después te va a ser caro emparchar, tratar de lograr lo que querías lograr con una iluminación que no estaba pensada, tapar huecos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si querés lograr la iluminación que soñaste y vivir los espacios como los soñaste en tu casa, no, no es caro. El diseño de iluminación y comprar artefactos de iluminación buenos no son caros en comparación con un proyecto, porque yo a veces veo Claro. los montos que se gastan en una casa y en porcentaje, con esa cantidad de dinero, no termina siendo mucho. Lo que pasa es que la gente quizás hay veces que lo toma como un extra y no como una Ujú. inversión y como parte del proyecto, Sí, como total, una parte total. importante del proyecto, Ujú. Exacto. realmente. Los beneficios que te va a aportar haber tenido un diseño de la iluminación en cuanto a vivir la casa, comparativamente y porcentualmente con el costo total del proyecto. Exacto, quizás Ujú. después cuando vos ya tenés tu casa y ya pusiste una iluminación genérica y sí, ahí me llaman a veces, che, me va a salir caro y bueno, quizás ahora sí te sale un poco más caro sacar las Ujú. luminarias que tenés, cambiar, emparchar, Claro. tapar huecos, Ujú. pero si vos lo ves en el global de una inversión de tu casa propia, para mí el diseño de iluminación es una inversión que vas a agradecer. Bueno, Cami, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer compartir esta charla con vos. Súper interesante. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros como cierre? Bueno, gracias a vos, Guille, por invitarme, por este espacio, me parece súper interesante. La verdad es que la charla me motivó porque veo que nuestras profesiones y nuestros trabajos son súper complementarios Sí. y que, nada, van de la recontra de la mano para pensar en obras desde cero, la iluminación con la domótica para generar resultados increíbles en casas, así que espero que podamos tener proyectos juntos de ahora en más. Seguramente, seguramente. Nos gusta mucho también la filosofía que tenés vos de tomar el diseño de la iluminación desde el proyecto de la casa. Lo comunicas muy bien. Vamos a dejar debajo Gracias. en los comentarios del video todos tus datos de contacto, los de tu cuenta de TikTok, que la verdad que el contenido que subís está muy interesante, muy bueno, bajo la cuenta Fly Iluminación. Así que bueno, Sí, Cami, nos estamos perfecto, gracias. viendo ojalá en un próximo podcast y de nuevo muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en el episodio. No, gracias a vos. Te mando un saludo.